Buenas noches. Citaba todo ese bagaje académico suyo y trayectoria para simplemente dar a entender el peso de su palabra cuando analizamos temas vinculados a lo más cercano, la actividad camaronero y la exportación. ¿Cómo queda el asunto del arancel definitivo frente a Estados Unidos cuando Trump decidió preliminar primero a todos ponerles una sobretasa de 15% y luego dejarla en 10%? ¿En cuánto está el ingreso del camarón exactamente ahora en los Estados Unidos, que es nuestro primer producto de exportación allá, y cómo los afecta? Muchísimas gracias, Carlos, por su pregunta. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. A ver, el presidente Trump anuncia aranceles recíprocos primero en abril del año pasado al 10% para el Ecuador, tasa diferenciada para otros países. Luego incrementa la tasa al Ecuador al 15%. Y cuando uno hace el balance frente a nuestros países competidores, particularmente India, competidor directo con el Ecuador, India tenía una tasa que iba del 25% hasta el 50%, porque había un 25% de recargo por la compra de India de combustibles a Rusia. Esa ventaja temporal entre el 25 y el 15 que pagaba Ecuador, sin duda que le permitió al país tener un momento de, digamos, ser más atractivo frente a los compradores estadounidenses porque Ecuador pagaba una tasa inferior. Sin embargo, en vista que la política del presidente Trump ha sido variable a lo largo del tiempo, no hemos tenido la certeza suficiente para poder cerrar contratos de mediano a largo plazo. Es decir, todas estas eran relaciones coyunturales en la medida en que el arancel o la diferencia se mantenga. Y siempre con la, por decirlo así, amenaza del importador que ya escuchaba que a India le iban a bajar también el arancel. Esto se hizo efectivo cuando el presidente Trump anuncia en la Casa Blanca un acuerdo con India que reduciría su arancel al 18%. Es decir, entre el 15% del Ecuador y el 18% de la India prácticamente no hay diferencia. Es decir, habíamos perdido cualquier tipo de ventaja porque el 3% realmente no hacía mayor diferencia. Y hoy que todos tenemos, el Ecuador e India, un 10% de sobretasa, se ha pulverizado cualquier diferencia, lo que nos pone a competir, digámoslo, entre comillas, en igualdad de condiciones, porque de cara al comprador, el comprador dice los dos pagan el mismo arancel, pero internamente India y el Ecuador son muy distintos. India, país con moneda propia que la puede devaluar y puede reducir, licuar sus costos. India que no tiene costos de inseguridad. India que tiene una serie de ventajas, un costo de mano de obra inferior, puede procesar camarón mucho más barato. Entonces, esos son los temas que deberíamos nosotros abordar internamente para que los shocks externos, ya sean políticas externas arancelarias o no arancelarias que apliquen los países, no nos golpeen tanto, no seamos tan vulnerables, y ese fue el motivo de la reunión que solicitamos con el ministro Luis Alberto Jaramillo la mañana y tarde de ayer junto con otros gremios de la actividad exportadora. A eso le iba a preguntar. Primero, ¿llegaron a alguna conclusión sobre esos planteamientos? Y segundo, ¿le hicieron alguna propuesta o sugerencia para que lleve el presidente Noboa a la reunión con Trump, que es para seguridad, pero cada vez está más claro que él y ahora nosotros también hemos vinculado seguridad a aranceles y que los aranceles están constituyendo, nos guste o no, en una arma estratégica de negociación no solo comercial, sino de seguridad? Eh, ¿Qué hubo en ese sentido? Sin duda, a ver, lo primero es agotar toda instancia posible para que Ecuador obtenga la sobretasa más baja. El discurso del presidente Trump, tanto una vez que se conoció el fallo de la Corte Suprema, como el reporte, el discurso que dio a nivel de Senado, es claro, él es claro en su mensaje, ¿no? Él va a seguir utilizando la sobretasa como una herramienta para eliminar el déficit comercial que Estados Unidos ha sostenido por muchas décadas con sus principales socios comerciales. Entonces, no va por el lado comercial solamente. Este es un asunto que tiene que agregar otras variables. Ecuador está poniendo sus recursos privados, públicos, en materia de seguridad que directa e indirectamente benefician a los Estados Unidos porque cada tonelada de droga que Ecuador captura a costo propio al día de hoy, porque el 99.9% del costo de esos ejercicios de captura de droga son ecuatorianos, son nacionales, es droga que no llega a los Estados Unidos, que no envenena a ciudadanos estadounidenses. Entonces, sí es un elemento, como usted apunta, Carlos, que debe ser puesto sobre la mesa y que hasta el día de hoy entendemos no ha sido validado lo suficiente porque Ecuador tiene una tasa superior a la que tiene Colombia, superior a la que tiene Perú. Entonces, tiene que ser ese un elemento a considerar. Y lo segundo
es que indistintamente lo que pase con los Estados Unidos, que hay que hacerle el debido seguimiento, tenemos una serie de temas a tratar con otros países, ¿no? Con Corea, con Brasil, con la misma Unión Europea, que tenemos que seguirle dando seguimiento para que las exportaciones sigan penetrando dichos destinos, pero que en paralelo a esa gestión comercial, que ya sea llámese la firma de un acuerdo comercial o la gestión de un protocolo sanitario entre países para que pueda ingresar un nuevo producto de la oferta exportable a ese destino, tenemos que revisar la agenda interna. Y la agenda interna es clarísima en el Ecuador. Servicios ineficientes que tienen que mejorarse y si no se mejoran tienen que delegarse al sector privado para que los puedan entregar y que el exportador no tenga sobrecostos, costos ocultos que muchas veces vienen disfrazados de la forma de tramitología excesiva. Que usted dice, bueno, pero es que eso lo han repetido siempre. Es que es una realidad que Ecuador no la abordó el día que se dolarizó. La gente que dolarizó hace más de 25 años atrás decía, si vamos a dolarizar para que el sector externo no sufra, tenemos que trabajar en competitividad porque el exportador tiene costos en dólares y tiene que competir con países que no tienen dólares como Así moneda. es. Y eso hoy lo sufren banano, atún, camarón, etcétera, etcétera. Entonces, se trabajó con el ministro en los temas puntuales. Le voy a dar uno muy puntual que le puede sonar raro que provenga del sector privado. Uno de los temas en los que coincidimos los gremios del sector exportador que estuvimos con el ministro ayer fue que tenemos una competencia desleal interna cuando las autoridades de diferentes ramas del Estado no hacen el debido control, usted tiene economías informales que compiten con los exportadores o productores formales de las cadenas de exportación y generan una competencia desleal al no cumplir con las normas locales ecuatorianas. Entonces, imagínense, el sector privado pidiendo que se lo regule adecuadamente porque se detecta actores del sector que al no cumplir con norma generan una competencia desleal que no debería ser tal. Ese, por ejemplo, es uno de los temas que se va a trabajar con el ministro en los próximos días. Ok, me extraña esto último. ¿Cómo un sector informal o que no se sujeta a las reglas de calidad, entre otras cosas, que los ha vuelto a ustedes tan competitivos afuera, porque puede ser más caro en ciertos mercados, pero mejor calidad que el camarón ecuatoriano no hay? ¿Cómo puede ser que siendo este tipo de productores o exportadores haya países que les compren el producto? Porque se trata de temas de informalidad, no tanto de calidad. Es decir, pueden llegar a una calidad, pero normas laborales que no se cumplen, normas sanitarias que no se cumplen, inversiones que Ah, no se realizan, declaración, etcétera, etcétera. Yo le decía, le puede tienen sonar raro menos que el mismo costos, por sector lo privado tanto. lo pida, Tienen menos por costos, por lo supuesto, tanto. y Pero, nunca pero, son los actores que son revisados por la autoridad. pero Es más fácil están revisar al informal. están evadiendo la ley. Correcto. Y esa es una competencia que no nos podemos dar el lujo de tener en el país. Entonces, uno de los temas a tratar es ese, ¿no? Y lo hemos visto en diferentes temas. Recordará que la Cámara fue la primera que salió a denunciar la compra de combustible subsidiado o la venta de combustible subsidiado a actores del sector camaronero que ya no debían recibirlo. Salimos en prensa a denunciarlo cuando se eliminó el subsidio. Dijimos, cuidado, esto genera un mercado negro y la Cámara lo denunció porque sabíamos que el momento en que esa norma había sido abolida era de cumplimiento obligatorio para todo el sector. No es correcto que unos cumplan y que otros no lo cumplan. Entonces, bajo ese principio, se acordó con el ministro revisar. Con aduana, por ejemplo, su declaración. El sector textil pidió que está muy bien que vengan productos extranjeros, pero que exista la declaración correcta y no la subdeclaración o la subfacturación que no pague impuestos y que por tanto genere una competencia desleal a la industria local. En ese caso, el sector bananero, ¿no? Denuncias ante ministerios como el Ministerio de Trabajo, que las brigadas visiten a todos los actores de la cadena para que no existan actores que cumplan y actores que no cumplan, porque eso afuera en el mercado nos genera una competencia que distorsiona la oferta, ¿no? Ok. Y nos genera incluso un problema a veces más grave que el de la misma sobretasa. Con esto quizá usted lo dice o está al tanto de que los militares se metieron hace 2 o 3 días, allanaron, no sé si esa sea la figura de una camaronera de los Banoni, otra de los Dince. Esta es la camaronera Produmar, reputada por ser de las más tecnificadas y productivas del país. Ellos en sociedad con los Olsen. Y todo porque algunos empleados, aparentemente, tenían circo armas sin permiso. Y por eso procedieron a cerrar la camaronera. ¿Ese fue el desenlace del asunto? Es un poco más grave y yo estoy presentando, sino que para hacerlo como debo, estoy revisando los hechos y presentar un reclamo al ministro de Defensa, porque esta es una historia que no es nueva. Normalmente hemos visto que ciertos miembros de la fuerza pública, en el caso de las Fuerzas Armadas, visitan de sorpresa camaronera, desarman a la camaronera y pocos días después un hecho delictivo en dicha camaronera que no tiene herramientas para defenderse. Ajá.
Entonces aquí hay que separar el problema. Ok, Número uno, la legalidad. Es decir, estamos obligados a cumplir la ley, ¿no? Que limita al privado tener armas para defenderse frente a una delincuencia que está totalmente armada. Eso es una realidad, ¿no? Y no podemos irnos en contra de aquello. Sin embargo, lo que nosotros hemos detectado es un maltrato excesivo, porque parecía que estaban incursionando en la base de un grupo delictivo, maltratando a ciudadanos ecuatorianos que trabajan en la actividad económica hoy más importante que tiene el país y tratándolos como criminales. Entonces, reconocemos la importancia del trabajo de la fuerza pública porque somos las primeras víctimas de la actividad delictiva aquí en el Ecuador. Generamos un costo enorme en materia de seguridad tratando de dotarnos de seguridad. Entonces, si bien estamos obligados a cumplir con la ley, lo que no podemos tolerar es el maltrato y que se nos trate como que fuéramos criminales y que se alerte, porque cuando esto se hace público, se alerta que una camaronera determinada ya no está armada y es muy fácil para estos grupos ir a correcto. incursionar y robar como ustedes lo han cubierto en muchas ocasiones, incluso hasta con las propias cámaras nuestras, los tomamos en alta definición, cómo nos asaltan con total impunidad. Entonces, hay que poner un poco de orden a las cosas, ¿no? Creo que hoy el Estado cuenta con la inteligencia suficiente para saber dónde están incursionando y hacer esas incursiones de control como corresponde, pero no con el tratamiento, porque hemos detectado que el tratamiento ha sido exagerado frente a gente que está trabajando. Ojo, sabemos que existe el mal uso, es decir, grupos delictivos que en algunos casos han utilizado camaroneras como fachada cerca del Golfo de Guayaquil para el tema de contaminación de drogas. Correcto, pero existe la inteligencia suficiente para saber dónde estamos haciendo los controles para no generar este maltrato. Entonces, como le digo, el reclamo sale en las próximas horas al Ministerio de Defensa. A diferencia del Ministerio del Interior, estamos trabajando muy de la mano, intercambiando información. Entonces, aquí hubiera sido adecuado trabajar bajo esa misma tónica para evitar este tipo de inconvenientes. Ya que lo hemos tratado y he divulgado públicamente el hecho, mándeme una copia del reclamo que están haciendo. ¿Ok? Gracias, Seguro, José Antonio. inmediatamente que esté listo se lo copio Muy a su importante. equipo. Gracias, José Antonio Campuzano. 18